A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión vespertina de Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Iniciamos. A 28 ascendió el número de fallecidos en las costas de Güiria en el estado Sucre, según lo confirmó el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, quien explicó que 26 de los cadáveres han sido identificados. El funcionario informó que fueron emitidas órdenes de captura contra 7 funcionarios de la Guardia Nacional por haber sobornado a Luis Alí Martínez, dueño de la embarcación Mis Recuerdos, para no reportarlo ante las autoridades. En medio de una lamentable situación ocurrida en las costas de Güiria, como representante del Ministerio Público, ofrezco mis condolencias a los familiares de las víctimas de este suceso. Un hecho inédito en la historia de nuestro país, indicó. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que no tiene dudas de que el régimen de Nicolás Maduro hará todo lo posible para aniquilar a la alternativa democrática luego de la celebración de los cuestionados comicios parlamentarios del pasado 6 de diciembre celebrados en nuestro país. ¿Se atreverán o no a dar el siguiente paso? En este caso, secuestrarme, encarcelarme, perseguirme aún más. Recordemos que más de 24 personas de mi entorno cercano, desde mi jefe de staff, los anteriores 3, en este momento el cuarto está en situación de clandestinidad, pero también personal de seguridad, también asistentes técnicos, también diputados han sido perseguidos, como lo están hoy y en este momento sindicalistas, gremialistas, jóvenes y estudiantes tras las rejas. Recordemos que hay 400 presos políticos siendo torturados en este momento en Venezuela y por lo cual Maduro está señalado por delitos de lesa humanidad. Así que no tengamos duda que ese es el interés de la dictadura. ¿Cuál es el antídoto a esto? De nuevo, el reconocimiento diplomático, la fortaleza demostrada el 12 de diciembre a través de la consulta popular, no solamente en Venezuela, sino en las ciudades del mundo como Madrid, que es una gran demostración de venezolanos exigiendo y sin olvidar a su país y la necesidad que tenemos en este momento. El mandatario interino dijo estar confiado en que la política de Estados Unidos de presión al régimen venezolano se mantendrá con la nueva administración, el presidente electo Joe Biden, por el carácter bipartidista de la política norteamericana hacia Venezuela. Hay que fortalecer también tanto las presiones como las garantías para poder facilitar una transición que elimine las incertidumbres de los que hoy tienen miedo. Y no hablo de la alternativa democrática. Nuestras garantías son sencillas, una elección competitiva, presidencial y parlamentaria para lograr atender la emergencia y democratizar o reinstitucionalizar Venezuela. Hablo de las garantías precisamente a los que hoy tienen miedo por estar señalados por delitos de lesa humanidad, a los que todavía sostienen a Maduro y no tienen cómo tener una válvula de escape. Ahí también hay un trabajo que hacer importante y creo que el presidente electo Biden, en conjunto con Europa, pero también con lo interno en Venezuela, podemos dar un siguiente paso en esa dirección. El profesor y director de Fundaredes, Javier Tarazona, denunció que la guerrilla colombiana seguirá actuando y fortaleciéndose en Venezuela en vista de que son el brazo armado de la revolución. Veo unos grupos armados irregulares con mayor facilidad para controlar sus operaciones porque son el brazo armado de defensa de la revolución y sin duda alguna que esto pues, nos afecta a la sociedad. Esto afecta el progreso y el desarrollo de un país que tienen los terroristas unos aliados, tienen unos sujetos que han llenado las calles de Colombia de sangre durante 60 años y que vienen a Venezuela simple y llanamente pues, por los beneficios que puedan sacar de la explotación de minerales, la activación de mejores y mayores controles de narcotráfico y que finalmente ellos pues están teniendo un costo mucho más económico de lo que están desarrollando. En opinión del profesor Tarazona, la crisis en Venezuela no se resolverá cambiando 1 o 2 testigos electorales, tomando en cuenta el deterioro de las condiciones de la población que la colocan en situación de especial vulnerabilidad. Si tienes a una población primitiva en su racionalidad, en su comportamiento,
va a ser mucho más fácil el control de la misma, ¿no? De manera que estamos frente a problemas mucho más complejos que no lo modifica un testigo electoral o un rector electoral. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos, más allá de tener diagnósticos profundos problematizadores, necesitamos encontrarnos para poder buscar soluciones. Todos quisiéramos tener un borrón y cuenta nueva y que algunos procesos nazcan de cero. Sin embargo, los estudios que hemos podido también hacer nos llevan a tener que pensar en escenarios que nos permitan tener menores daños. En otras noticias tenemos que el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, confirmó que hasta el mes de octubre había más de 1.700.000 venezolanos residiendo en el país vecino y aclaró que más del 50% del total estaría en condición irregular. 1.717.352 venezolanos en Colombia. Ese dato es corte 31 de octubre. ¿Por qué un dato de 31 de octubre en diciembre? Porque nos tomamos el tiempo de revisar las cifras, someterlas a pruebas para efectos de generar esta revelación. Este asunto de 1.717.000 quiere decir que se dio un repunte del 0.1% respecto al mes de septiembre. De ese 1.717.000, el 55% es irregular y el 45% regular. Más de 412.000 menores representan ese 1.717.000. Respecto de las concentraciones, seguimos con la misma tendencia. ¿Dónde están esos migrantes? En Bogotá, en Norte de Santander, en Atlántico, Antioquia y en La Guajira. El exalcalde de Barquisimeto y dirigente nacional de la Causa R, Alfredo Ramos, advirtió que más de 1 millón de venezolanos podrían salir del país el próximo año, tal y como lo reflejan las cifras de Naciones Unidas, si no hay un cambio en nuestro país. Según la ONU, para el año que viene se va a incrementar los migrantes venezolanos en aproximadamente de 6.200.000 a 6.500.000 venezolanos. Significaría un incremento aproximado de 1 millón de nuevos venezolanos migrantes hacia otros países, dispuestos a caminar miles de kilómetros, arriesgando su vida como lo han hecho. En el estado Táchira, los trabajadores del Hospital Central de San Cristóbal denunciaron que el próximo año podría haber renuncias masivas debido a los bajos sueldos que percibe el sector salud en el país. Así lo aseguró Belkía Desdelgado, secretario general de la Federación de Trabajadores del Táchira. Este año ha sido muy difícil para los trabajadores del sector salud a nivel del Estado, por cuanto al salario, que hay que decirlo con mucha responsabilidad, los trabajadores de la salud. No hemos tenido salario durante el año, porque no podemos llamar salario 2.200 bolívares mensual, cuando eso no alcanza ni siquiera para 3 días de pasaje de los trabajadores. Aquí no se quiera pasar en la salud a nivel del Estado, porque la información que tenemos no es para alarmar, que la mayoría de trabajadores no se van a reincorporar a sus funciones en enero, por la falta de recursos, por la falta de salario, y esto nos llama mucho la preocupación, en este caso a nosotros como trabajadores de la salud, porque aquí es que va a sufrir son los pacientes que vienen a buscar asistencia médica al Hospital Central de San Cristóbal. Pasamos al estado Lara, donde falleció la profesora y diputada de Voluntad Popular, Bolivia Suárez, producto del COVID-19. La parlamentaria, que militó durante muchos años en la Causa R, presidió por 3 períodos la Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional, desde la cual adelantó reuniones para concertar acuerdos unitarios de las diferentes asociaciones gremiales y sindicales del sector educativo. En materia internacional, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó este jueves el plan de vacunación contra el COVID-19 en ese país y anunció que se iniciará en este mes de diciembre y alcanzará a 15 millones de personas en los grupos objetivos. La vacuna en Chile será voluntaria y gratuita. Y nuestro plan de vacunación contempla vacunar a toda la población objetivo, la que alcanza a cerca de 15 millones de personas en nuestro país. Este plan se va a implementar en forma gradual, por etapas, y
en base al nivel de riesgos de los distintos grupos de la población. Los primeros en vacunarse van a ser los trabajadores de la salud que trabajan en unidades de cuidados intensivos con pacientes críticos. Luego seguiremos con las personas que están desplegadas en el combate contra la pandemia del coronavirus y con los adultos mayores y los enfermos crónicos. Y continuaremos con los demás grupos de la población según su nivel de riesgo. Por su parte, España empezará a vacunar al mismo tiempo que el resto de países de la Unión Europea entre los próximos 27 y 29 de diciembre, si bien aún se desconoce el número de dosis que Pfizer tendrá listas para esas fechas. La idea es que todas las comunidades empiecen a vacunar a la vez, ya sea en los centros de salud o por grupos de vacunación que se desplacen a administrar el fármaco en residencias o centros sociosanitarios, explicaron este jueves fuentes del Ministerio de Sanidad a la agencia de noticias EFE. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, advirtió hoy sobre el incremento del número de casos de coronavirus en la península ibérica y no descartó que se tomen otras medidas restrictivas en el mes de diciembre para hacer frente a la pandemia en ese país. Todavía no es una opción. Desde luego las que estén implementadas se tienen que implementar lo mejor posible y nosotros, las comunidades autónomas, todos los responsables sanitarios, tenemos que conseguir identificar el mejor momento para implementar escaladas o desescaladas de estas medidas. Yo creo que es muy posible que en algunas comunidades autónomas sí que haya medidas más importantes en los próximos días, si no en todas. Yo creo que sí que puede ser. ¿Cancelar completamente las Navidades? Eso ya no lo sé. Yo creo que las medidas que nosotros proponemos están asociadas a riesgos concretos. La situación de riesgo obviamente está asociada a periodos concretos. En Brasil, a Pfizer se le está complicando el registro de su vacuna COVID-19 para uso de emergencia debido al nivel de detalle requerido por el regulador. Esto lo dijo este jueves el ministro de Salud brasileño Eduardo Pazuello. El funcionario indicó que Pfizer había presentado una variedad de exigencias para cerrar el trato de suministro de la vacuna a Brasil, incluida una exención de responsabilidad en el país. Estamos pensando en aceptar, comentó Pazuello a senadores en una audiencia para discutir las vacunas Pfizer y dijo que estaba en conversaciones con el Ministerio de Salud, pero no comentó sobre el proceso con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. En Estados Unidos, los legisladores probablemente finalizarán este sábado un acuerdo de ayuda por COVID-19 y un proyecto de ley de gastos del gobierno. Los retrasos en las discusiones los ha obligado a aprobar una medida de financiamiento provisional a corto plazo para evitar el cierre de operaciones del gobierno el viernes. Creo que lo tendremos el fin de semana y deberíamos, afirmó este jueves el senador republicano Rob Portman en una entrevista en un medio de comunicación de su país. Pasamos a la materia económica. El petróleo tocó un pico de 9 meses el jueves tras datos oficiales que mostraron una caída en las existencias de crudo de Estados Unidos, en un avance apoyado por el progreso hacia un acuerdo de estímulo fiscal en Washington y una fuerte demanda asiática. Los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron 3,1 millones de barriles en la semana al 11 de diciembre, dijo la Administración de Información de Energía, mucho más que las expectativas de los analistas de un descenso de 1,9 millones de barriles. El mercado del crudo era apuntalado además por el avance en el Congreso estadounidense hacia un acuerdo sobre un paquete de gastos de alivio del virus de 900,000 millones de dólares. Los precios internacionales del petróleo seguían avanzando en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos subía más 0,73% y se ubicaba en $48.17. El Brent de referencia en Europa ganaba más 0,51% y se cotizaba en $51.34. Y en los deportes, el Tribunal de Arbitraje Deportivo prohibió a Rusia competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque redujo de 4 a 2 años la sanción que pesaba sobre la Agencia Rusa de Antidopaje. Los deportistas rusos sí podrán participar en dichos eventos, siempre que no estén sujetos a la suspensión impuesta por una autoridad competente y que en su uniforme no figure la bandera de Rusia, sino la palabra de atleta universal.
En otras informaciones tenemos que el británico Lewis Hamilton, que obtuvo esta temporada su 7º título mundial de Fórmula 1, igualando la gesta del alemán Michael Schumacher, fue elegido piloto del año por los directores de las escuderías mediante una encuesta que otorgó el 5º puesto al mexicano Sergio Pérez y el 8º al español Carlos Sainz. Hamilton obtuvo la designación el año pasado con 169 puntos y este año ha conseguido 2 más. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Los esperamos mañana tempranito para nuestra emisión matutina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.